hay descanso para los ucranianos, otro episodio en el que vuelan los misiles y en algunos casos no hay posibilidad de interceptarlos porque el equipo antiaéreo de los ucranianos no llega al nivel de poder frenar misiles supersónicos, como es el caso de algunos de los que habían empleado los rusos. Más detalles aquí. Los residentes de este barrio de Kiev tuvieron un duro despertar. Ventanas rotas, vehículos destruidos junto a los edificios. Los bomberos no escatimaron esfuerzos. Durante la noche, una impresionante lluvia de misiles rusos y drones kamikazes golpeó la capital ucraniana. Los residentes están en estado de shock. Oí una explosión muy fuerte. Rápidamente saltamos de la cama y vimos un coche en llamas. Luego los demás coches también se incendiaron. Es difícil explicar lo que siento. 1 metro a la izquierda o a la derecha y podría haber sido mi apartamento. No tengo palabras. Estos bombardeos rusos, los mayores desde hace 6 semanas, han matado a varias personas. 10 regiones ucranianas han sido golpeadas. Entre ellas, Lviv, en el oeste, que no había sido golpeada hasta ahora, Dnipro, Mykolaiv o Zaporilla, donde la mayor central nuclear del país quedó desconectada de la red nacional. Numerosas instalaciones energéticas también han sido atacadas en toda Ucrania, dejando a millones de hogares sin electricidad. La novedad de estos ataques, calificados de tácticas miserables por Volodymyr Zelensky, es el uso por parte de Rusia de al menos 6 misiles hipersónicos Kinjal, un arma que Kiev no tiene forma de derribar, porque el Kinjal vuela al menos 2 veces más rápido que los misiles dedicados a su defensa antiaérea. Según los expertos, Moscú dispone de varias decenas de estos misiles hipersónicos. Hablaban en este reportaje de misiles que golpearon cerca de la central nuclear de Zaporilla. Esto ha generado otra vez una inmensa preocupación. El fantasma de Chernobyl otra vez toma forma cuando se habla de golpear cerca de un punto que podría generar un desastre de proporciones descomunales. La situación en la planta nuclear de Zaporilla corre otra vez un riesgo mayor. Aunque esta central está parada desde septiembre y no produce energía, sus reactores necesitan estar enfriados constantemente para evitar correr un riesgo de accidente nuclear. Para esto se necesita agua, pero también electricidad, algo que ahora depende de 8 motores diésel que funcionan gracias a una reserva de combustible suficiente como para 15 días más. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica expresó su alta preocupación por el asunto. Permítame recordarles que se trata de la mayor central nuclear de Europa, que funciona por 6ª vez con generadores diésel de emergencia. ¿Qué estamos haciendo? Esto no puede continuar. Me asombra la complacencia. Sí, la complacencia. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto ocurra? La central nuclear de Zaporilla, que producía el 20% de la energía ucraniana, está bajo control ruso desde hace más de un año. Grossi lleva meses reclamando la creación de una zona de seguridad alrededor de la planta para evitar un accidente nuclear, pero hasta ahora ningún acuerdo ha sido encontrado. El tema acá hay que tener en cuenta, si los rusos no inventan algo que logre eliminar el viento, se pueden encontrar con el horror de generar un desastre nuclear y que la radiación termine también en territorio de Rusia. Pero parece no preocuparle a Vladimir Putin. Le digo bienvenido al ingeniero nuclear José Pérez. Mil gracias por acompañarme para que nos ayude a interpretar un poco lo que se está viviendo y cuáles son los riesgos en términos prácticos. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches y muchas gracias por tenerme invitado a su programa. Estoy aquí a su disposición. Capítulo 1, cuando hablamos del enfriamiento de los reactores, aunque teóricamente no se esté, bueno, teóricamente, aunque en la práctica no se esté produciendo electricidad, de todas maneras hay una necesidad de mantener, como se decía en ese reportaje, cierta temperatura para que no se produzca una, ¿cómo se le dice a eso? Que se termine derritiendo, ¿no? Un meltdown de los isótopos radioactivos que hay en los reactores, ¿correcto?
Sí, bueno, vamos a decir, el reactor nuclear en que esté parado tiene un calor residual, esa es la sustancia radiactiva, siguen generando calor a pesar de que la reacción nuclear de encadena en el reactor se haya detenido. Esta energía residual hay que removerla durante muchos años y estos reactores que están parados necesitan agua que circule por ellos para extraer ese calor. No solo los elementos combustibles que están dentro del reactor, hay elementos combustibles también en las piscinas de almacenamiento del combustible ya usado, quemado, que también deben ser refrigeradas. Voy a poner un ejemplo de lo peligroso que pudiera ser esto. Pudiera ocurrir lo que ocurrió en Fukushima. Fukushima lo que ocurrió es que la central nuclear perdió la conexión con el sistema eléctrico, al no tener energía eléctrica desde el exterior, no pudo mantener ese enfriamiento, pero además en aquel momento en Fukushima también hubo una situación que fue también muy grave, y es que los depósitos de combustible para los generadores fueron destruidos por el tsunami. Entonces tuvieron 2 días solamente enfriando aquello con baterías. En este caso, en la central de Zaporozhye, tienen los generadores estos diésel funcionando, como dice el reportaje, tienen 15 días de combustible para operar, para seguir funcionando sin problemas, esperando que los generadores no se paren. Los generadores también en un momento determinado pueden fallar. El problema es que con la situación que hay de guerra, ¿quién garantiza en primer lugar un suministro estable de ese combustible diésel? Por supuesto. Y lo más importante sería en este momento restablecer la conexión con el sistema energético. O el sistema eléctrico, pero ¿qué pasa? Los rusos, disculpen, han empezado a destruir estas instalaciones que son de los utilities, ¿no? La infraestructura. Entonces, ahora es muy difícil decir, bueno, ¿y cómo yo garantizo que voy a poder dar energía eléctrica si las torres han sido destruidas y toda la infraestructura que lleva, que distribuye la energía en Ucrania? Hay otra cosa detrás de esto también, y yo estuve leyendo hoy, y no lo dudo, que los rusos estén tratando de hacer daño en la planta, sin importarles mucho las consecuencias de un accidente nuclear, pero como para dejarla inoperable en el caso de que tengan que irse. Están haciendo cosas que evidentemente no son de acuerdo a las normas de funcionamiento y mantenimiento de instalaciones nucleares de uso pacífico. Realmente aquí todo esto es muy preocupante, y el problema es que este evento, que es que la planta se quede sin conexión con el sistema de energía eléctrica, es un evento iniciador muy peligroso en el que puede terminar pasando lo que usted dice, que se derrita los elementos combustibles tanto en el núcleo del reactor como en las piscinas de almacenamiento de combustible ya usado. Ahora voy a pedirle más detalles sobre eso para que no se me pierda nadie de nuestros televidentes. El ingeniero José Pérez, cuando mencionaba el desastre en Fukushima, eso fue en Japón. Recuerdan aquella serie de terremotos y luego el tsunami, el maremoto, que provocó un desastre monumental. Todavía no hay posibilidad de acercarse a la planta específica, a los lugares donde se generó el desastre, ¿correcto? Correcto. Bueno, los japoneses personalmente, es decir, con personal no, pero sí con sistemas de robots, con robots han llegado y han tratado. Una de las cosas que hicieron fue congelar la base de lo que es la planta nuclear para evitar que el agua radiactiva llegue al manto freático. Pero aún así han tenido problemas porque han tenido descargas directamente de agua radiactiva en el océano. En el caso de Fukushima, como le digo, el combustible que necesitaban los generadores, esos depósitos se destruyeron. Pero aún así, aunque no se hubieran destruido, hubiera sido una gran tarea poder llevar el combustible hacia ese lugar. Se hubiera podido hacer, los japoneses lo hubieran podido hacer, pero bueno, una vez que esos combustibles, esas tuberías se destruyeron por el tsunami, solo pasó que esperar pacientemente y nada, y ver lo que ocurría y tratar de hacer lo que pudieron hacer, pero no fue mucho. En este caso esto pudiera ocurrir aquí. Le pido si me ayuda con algunos detalles de cómo es el proceso una vez
Dios no quiera que sea el caso, una vez que no se puede enfriar el reactor. ¿Qué es lo que ocurre, cómo son esas etapas y cómo puede ser que se llegue a un nivel de destrucción como el que vimos, por ejemplo, en Chernobyl? Bueno, no. En primer lugar, este tipo de reactor y el evento de Chernobyl son imposibles. Es decir, es otro tipo de reactor y con las condiciones que hay. En Chernobyl ocurrió una explosión, literalmente. Una explosión muy grande. Esta explosión aquí no va a ocurrir. Los reactores están parados, es decir, la reacción nuclear está detenida. En Chernobyl la reacción nuclear estaba funcionando y se puede controlar. En este caso aquí no, esto no va a ocurrir. ¿Qué pudiera ocurrir aquí? En primer lugar, los elementos combustibles pasan de la temperatura de la que la vaina soporta y entonces el uranio, en este caso, sale de este elemento combustible y todavía está contenido por la vasija del reactor. Pero se deposita en el fondo de la vasija del reactor, sigue aumentando la temperatura, funde la vasija del reactor y cae como un contenedor que hay también, que tiene unas paredes de acero, y debajo está el concreto. Evidentemente, como no hay enfriamiento, esto sigue generando calor y ese containment también se derrite y de ahí entonces tenemos una situación en la que fundamentalmente hay escape radioactivo potencialmente a la atmósfera de esta sustancia radioactiva, que es lo que más preocupa, es que estas cosas, que hay ciertas barreras que impedirían que pararan en el medio ambiente, pudieran llegar de esta forma. Y una vez que está en el aire, como usted dice, nadie puede gobernarle. El viento es ingobernable. Y entonces todas esas sustancias radioactivas se empiezan a distribuir por una amplia zona, empiezan a caer en diferentes lugares y tenemos el efecto de Chernobyl. Pero no al nivel de Chernobyl, no con la velocidad ni con la intensidad que se dio en Chernobyl, pero sí algo a menor escala, pero similar. Dios mío. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy amable por compartir sus conocimientos con nuestros televidentes. Y muchas gracias por invitarme, que tenga buenas noches. Igualmente, el ingeniero nuclear José Pérez con nosotros. Vamos a un paréntesis. Al regresar, algo alucinante, los narcotraficantes, le voy a contar algo antes de irme, pero al regresar, los narcotraficantes entregan a varios de sus integrantes diciendo que ellos tienen la culpa. Pero antes de irme, les quiero compartir algo que ocurrió en Alemania, y es que en un pueblo cerca de la ciudad de Hamburgo, por lo menos una persona, todavía están en los detalles, abrió fuego en un centro de testigos de Jehová y por lo menos hasta hace unos minutos había confirmado 7 muertos y decenas de heridos. Ahora sí, a la pausa.